¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Oscar Silva, periodista, escritor, profesor universitario. Fue subdirector del diario Panorama y jefe de redacción del Nacional y El Zuliano. Autor de los libros Santa Bárbara y Sangre de Mariposa, su más reciente producción. Bienvenido, Oscar. Gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente último libro, te felicito. Agradecido, de verdad. Agradecido. ¿Cómo podríamos ubicar este formato, esta categoría, este género? ¿Es periodismo combinado con literatura? ¿Es ficción? ¿Es investigación histórica? ¿Dónde lo ubica? Yo soy principalmente periodista. Me parece que ya ser periodista es bastante difícil. Complicado. Sí. Aspirante a escritor, con una gran pasión por la historia. Estudié historia contemporánea en la Universidad del Zulia también. Sin embargo, yo no soy historiador. Yo me considero principalmente periodista, novelista. Y Es una novela. es una novela, sí. Es una novela porque... Basada en hechos reales. Basada en hechos reales y en personajes reales, que todavía dejan consecuencias, ¿no? ¿Dónde comienza la ficción? ¿Dónde, si es que hay ficción? Yo tengo ahí una búsqueda que siempre me inquietó, que es que la figura de Delgado tiende a desaparecer de la historiografía venezolana, y eso siempre me llamó la atención, ¿no? Porque además un hombre que ha sido ministro de Defensa de dos gobiernos, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de Gallegos, ¿verdad? Que llega a ser presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que termina asesinado, tiende a desaparecer en la historia, más que otros políticos o presidentes de aparente mayor trascendencia. Háblanos un poquito de Sangre de Mariposa. Sangre de Mariposa son varias historias que se vinculan en los espacios, en fenómenos que ocurrieron en algunos de esos personajes. No es una novela lineal, ¿verdad? Sí. Cuando Muñoz Molina, y eso lo dice Manuel Felipe Sierra, habla de una literatura mestiza, ¿verdad? Es porque hoy no es posible escribir sin tener presente los otros elementos de la creación, como la música, el cine, las vivencias. El mundo se ha vuelto demasiado complejo y ya el escritor no es una figura solitaria, sin influencias de todos esos factores que lo rodean y lo marcan mucho más en esta sociedad tan compulsiva. ¿Qué aporta tu nueva novela en el sentido de transparentar la historia, nuestra historia contemporánea, evidenciarla? Yo creo que Delgado Salvó desaparece prácticamente de nuestra historia. Sí, ya eso son conjeturas, ¿no? De que se permite el novelista, ¿verdad? La ficción, conjetura, especulaciones. Delgado es una figura patética, que marcado por su padre, a quien dejó de ver a los 4 años, lo vuelve a ver en París a los 18 años. Delgado, el general Román Delgado Chalbó, que es su padre, tuvo 14 años preso bajo las órdenes de Gómez, su compadre. Su compadre porque Gómez es padrino de los 2 hijos de Delgado, entre ellos de Delgado Chalbó y su hermana. Entonces ese tema va cogiendo fuerza en el personaje principal, ¿verdad? Y se va amalgamando con otras historias y con otros personajes. El caso de Urbina, tú me preguntabas ahorita, ¿qué aporta? ¿Cómo transparenta la historia? Yo no creo que la muerte de Chalbó fuera una conspiración de Pérez Jiménez. Yo creo que eso fue una parada de
del general Urbina, que ya había dado demostraciones de ser un hombre de presa, un aventurero, que había traído engañado a un buen número de mexicanos a las costas de Falcón, que había tomado un barco en las Antillas y había invadido también a Venezuela por la vela de Coro, que había participado en refriegas personales y familiares con una gran fiereza. Y Urbina estaba exigiendo la devolución de unos bienes, sí, en las que había incluso conversado con Delgado. Presumo que Urbina, que era un hombre de arrojo y impaciente, montó esa parada y no le funcionó. Oscar, tu obra Sangre de Mariposas aborda la vida, las intimidades de Rómulo Betancourt, Delgado Chalbaud, Gaitán, el colombiano. ¿Qué paralelismos hay en estas tres vidas? ¿Y qué paralelismos hay con nuestro presente? Es decir, ¿cuál es la constante? ¿Qué es lo que se repite en esta historia? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba, Oscar, sobre que tu obra toca las vidas de estos tres grandes personajes, Rómulo Betancourt, Delgado Chalbaud y el colombiano Gaitán. ¿Qué paralelismos hay? ¿Qué coincidencias? ¿Qué constantes hay en estas historias? Normalmente uno escribe sobre uno mismo y esos son fantasmas que yo tuve desde niño por mi familia, específicamente mi padre, que fue un periodista, Manolo Silva, con una gran pasión por la política frustrada, ¿verdad? Que escuchaba los discursos de Gaitán y escuchaba los discursos de Fidel, ¿verdad? Claro. Y que estuvo entre los primeros que dividieron a AD. Recuerdo que en ese tiempo yo conocí a Betancourt en Santa Bárbara del Zulia, estando yo muy niño. Y paralelismo. Las constantes en nuestra historia. Las constantes, las facciones. Okay. Es patético que tú lees la historia de Venezuela, que es muy joven además, tenemos 200 y tantos años, y ves que las facciones no han terminado nunca. Divisiones, grupos. Antes traiciones. En el siglo pasado se le decía partidos, ¿no? Entonces era el Partido Liberal, pero el Partido Liberal tenía 40 facciones como la tiene hoy, por ejemplo, la MUPO, ¿no? Y el Partido Conservador tenía también sus matices. Entonces eso es lo que ha caracterizado, es una constante en la historia nuestra y patéticamente se repite. Y que no tiene nada que ver con las ideologías, el pensamiento, tiene que ver con la condición personal. No, en absoluta, y hoy menos, sí. Y hoy menos. Son fraccionalismos, individualismos. Movidas por el egoísmo, la envidia, Gaitán hablaba mucho del fraccionalismo del Partido Liberal, porque Gaitán fue víctima, ¿verdad?, de esas numerosas fracciones de ese partido. Betancourt también vivió todas esas fracciones, ¿no? Todas esas divisiones, el MIR, el PRIN, el MEP. Últimamente ya Betancourt no está vivo, pero un Nuevo Tiempo, y ahora Nuevo Tiempo se han atomizado. Se volvió a dividir, entonces... Todos los partidos se han atomizado de manera dramática. Es una constante. Y con respecto a los liderazgos que nos ha tocado como venezolanos, ¿qué constantes hay? ¿Cuáles son las cualidades? El individualismo, el heroísmo, el supuesto heroísmo hecho sobre una historiografía edulcorada, ¿verdad? El día pasado estaba tratando de releer Venezuela Heroica, de Eduardo Blanco, y en el prólogo que hace Martí, ¿verdad? Martí dice: Venezuela ha vivido de caballo en caballo, ¿verdad? Resulta que los caballos de Boves eran los caballos luego de Páez, y los lanceros de Boves eran los lanceros de Páez, ¿verdad? Y cuando yo hablo de una historiografía edulcorada, es porque tú lees una sola página de Venezuela Heroica
y quedas cansado, pues, quedas agotado. Qué Homero, qué Ilíada, qué saga alemana, quedas agotado de Ahora, es verdad. muy humano, ¿no? La búsqueda de líderes heroicos, de epopeyas, de épicas. Es fundamental, incluso dentro del marketing electoral, político, la construcción de una épica es vital para fortalecer, proponer un liderazgo. La épica, pero luego esos líderes se transmutan en sus pasiones personales, en sus venganzas, en sus rencores, en sus apetencias. Ha pisado la condición personal mucho más que la ideología, las ideas, el pensamiento en nuestra historia contemporánea, por ejemplo. Sin duda alguna, en el caso de Delgado, por ejemplo, Delgado no tenía ideología. Delgado es un hombre formado en Europa. Delgado viene marcado por la necesidad humana de emular a su padre, ¿verdad? Quien aspiraba a derrocar a Gómez en la invasión del Falque. Y luego a Delgado se le dio esa oportunidad, además en apenas 10 años, Sí. ¿verdad? Delgado viene como ingeniero civil y termina siendo ingeniero militar y termina dando clases de matemáticas. Buena parte de su vida Sí. la hace en Europa. Los últimos 10 años de la vida de Delgado están vinculados a la educación en el mundo militar, no a la carrera militar que sí hace Pérez Jiménez, ¿verdad? Que por cierto, Pérez Jiménez es un aventajado en la Escuela de Chorrillos, y la Escuela de Chorrillos de Perú, que en ese tiempo era una de las más importantes, es una escuela con formación francesa, pues. Y Delgado viene con formación francesa, de manera que Pérez Jiménez debía conocer algunas claves. En el caso de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, Gaitán, ¿qué coincidencias hay en esos liderazgos? Gaitán y Rómulo se conocieron, y Gaitán participó en 2 mitines donde Rómulo estuvo, uno en Maracaibo y uno en Caracas. Hubo una polémica que aparece ahí en alguna de las cartas. Algunas de esas cartas tienen elementos novelísticos, pero hay una polémica real, que es una conferencia que dicta Gaitán en Costa Rica, y Rómulo, que en ese tiempo era comunista y periodista, hace una crónica que publica, y eso molestó mucho a Gaitán en ese momento, pues, ¿no? La descripción que hace Rómulo de... Luego me preguntabas Pérez Jiménez. Sobre el tipo de liderazgo de estos personajes tan importantes en nuestra historia. Pérez Jiménez es más una parte de lo que en ese momento se llamó la Internacional de las Espadas, ¿no? Donde casi todos los países de América Latina estaban gobernados por militares: Odria, Rojas Pinilla, Somoza. Y era un poco que apenas estábamos saliendo. Nosotros tenemos el problema de que creemos que somos muy viejos, ¿no? Pero nuestras historias son muy cortas. Sí. Son muy cortas. Entonces, estamos apenas saliendo de la montonera, en el caso de Venezuela, ¿verdad? De la montonera gomecista, López Contreras, Medina, que decían que era un militar democrático. No hay militar democrático, eso no existe. Son autoritarios. Sí, claro, ese es su esquema. Pues, ¿no? ¿Y Rómulo Betancourt? ¿Qué podemos decir de su liderazgo? ¿En qué coincide? ¿En qué se asemeja con los otros? Rómulo tuvo la audacia de construir un partido. Un ejército. Un ejército, que yo digo en broma que la internet de Rómulo eran los maestros y en principio la Federación de Maestros, los sindicatos. ¿no? Y Rómulo entendió eso y logró calar y llevar ese mensaje un poco, y podrá molestarle a muchos, lo que es el chavismo Hoy. inicial. Claro. Entonces, el adeco natural, ¿verdad? En esa primera etapa se pasó para el chavismo. Por eso es que el chavismo crece tan rápido, Claro. exponencialmente, ¿verdad? Entonces, es una historia que no cambia. Estamos condenados a ese tipo de liderazgo. Quisiera pensar que no, quisiera tener la esperanza de que no. Pero me cuesta pensar de que todavía, que podamos salir en este momento de eso, y te parecerá muy pesimista, pero es por el tipo de liderazgo que tenemos, especialmente el tipo de liderazgo de la oposición. ¿Cómo es? Disgregado,
egoísta, dividido, dividido, ambicioso, intolerante. ¿Y qué me puede decir como venezolano ese sin liderazgo? ideología, incluso. Yo creo que incluso sin Desideologizado. ideología y con una gran incultura política. Sí, terrible. Con una gran terrible. incultura política, que yo creo que ese es el drama de la oposición nuestra. A diferencia de estos otros líderes, que eran líderes formados. Chávez. Eran líderes Gaitán, formados. Rómulo. Claro. Gaitán era un intelectual de primera y Rómulo fue un estudioso también. Y Pérez Jiménez no necesariamente fue un hombre estudioso, pero sí fue un estudioso en el mundo militar y en el mundo de la planificación, ¿verdad? Quiero que hablemos ahora en el siguiente corte, a partir de tus investigaciones convertidas en novela, ¿cuál es nuestro destino como país, como nación, incluso en el contexto latinoamericano? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Oscar, sobre nuestro destino a la luz de la historia. Los países no se acaban. Se acaban los políticos y se acaban los partidos, se acaban los gobiernos, cambian. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo en algunos países de América Latina. En el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, de experimentar nuevos modelos. Nuevos líderes. Nuevos líderes y nuevos modelos o nuevos... Que no vienen de partidos políticos. Que no vienen de partidos políticos. Y eso en Venezuela se ve como menos cercano. Se ve como menos cercano por lo Pero que ¿dónde, y el papel de la ideología, de las ideas, de los proyectos de país? En los estudios de Interlace, cuando se analiza los liderazgos emergentes, empresarios, por ejemplo, la gente reconoce su capacidad gerencial, su orientación al logro, pero señalan la falta de experiencia política como una enorme debilidad. Para el venezolano, que demanda respuestas y soluciones, también es importante la experiencia política. Yo comentaba recientemente que los chinos, los rusos, no han conocido nunca la democracia, ¿verdad? Y nosotros tenemos democracias muy incipientes, muy limitadas, ¿no? Y estamos entonces buscando líderes económicos o empresarios para que nos vengan a aplicar sus modelos económicos en las empresas al cuerpo social. Y eso necesariamente nunca... Eso siempre ha sido un desastre. Siempre también termina siendo un desastre. De manera que tenemos que tener esperanza, tenemos que seguir buscando, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con mayor precisión, pues, ¿no? Vamos a especular un poco sobre futurología. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? El hombre no necesariamente busca autodestruirse. Yo creo que en los próximos meses se van a producir unos cambios hacia el centro, en el caso venezolano, Claro. ¿verdad? O sea, porque ya no podemos ir más atrás. La crisis que tenemos... Ni podemos pasar al otro extremo. Ni podemos pasar. Entonces yo presumo que una vez pasado el elemento electoral o no, ¿verdad? Porque yo tampoco decido eso, se va a buscar hacia el centro para ver si logramos estabilizar un poco el barco del que somos responsables todos en medio de esta tempestad. ¿Qué podemos rescatar de estos líderes, de estos dirigentes? ¿Qué debemos evitar de estos líderes? Pues yo creo que conociendo la ambición de Delgado, podemos desaprenderla. De Rómulo, ¿verdad? ¿qué podemos desaprender? El autoritarismo, Rómulo también era un hombre autoritario, ¿verdad? El padre de la democracia, como lo catalogan algunos, también un hombre extremadamente autoritario. Sí. Sí. ¿Qué podemos aprender de estos líderes? Rescatar de Rómulo y de Gaitán. Y de Gaitán su pasión. Quizás en el caso de Pérez Jiménez, que no lo conozco tanto, la disciplina. De Delgado no me atrevo a hacer conjeturas mayores, ¿no? Porque todavía sigue como en el limbo. ¿Cómo se pueden gestionar las condiciones personales, las cualidades personales? No solamente las positivas, las negativas, la lujuria, el egoísmo,
la ambición, la exclusión, la división. Es casi inevitable que muchos de nuestros líderes, de los líderes que vengan, no tengan cierta dosis de autoritarismo, de pasión. Pero eso no se ve en muchos de los países europeos, donde los líderes son funcionarios que se autodisciplinan, se ponen normas que eviten pasar las fronteras donde atropellan al ciudadano. Nuestros líderes tienen una gran vocación por atropellar al ciudadano, por hacerse del poder, por hacerse del dinero y por querer perpetuarse. Las instituciones entonces juegan un papel fundamental. Pero nosotros tenemos instituciones muy débiles. Entonces, con instituciones débiles, un político que se quiere perpetuar, que asume el Estado como una alcancía, ¿verdad? Como un negocio propio, como una hacienda particular, ¿verdad? Y dentro de todas esas miserias, aunque yo creo que el hombre no es necesariamente perverso, ¿verdad? No. Dentro de todas esas miserias, esos líderes marcan para atrás a sus naciones, a sus países, a sus ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por este análisis situacional a partir de tu novelística, de tus novelas, muy agradecido, de tu historia. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.